Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Y lo que yo espero ser, lo debo a ti. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo yo podré darte las gracias, Señor? Por tu gran amor que diste en la cruz por mí, las voces celestiales nunca podrán expresar mi gratitud. Todo lo que soy y que yo espero ser, lo debo todo a ti. Adiós, adiós. Sea la gloria, adiós, sea la gloria, adiós, por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí, adiós, sea la gloria. Adiós, adiós, sea la gloria. Por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí, por su sangre me ha limpiado, por su poder. Adiós. Adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria. Sea la gloria. Por lo que hizo por mí. Por mí, adiós, adiós, sea la gloria,
por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí, por su sangre, por su sangre. Por su poder me ha transformado. Por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. A Dios sea la gloria, sea la gloria. Por lo que hizo por mí, lo que hizo por mí. A Dios. Levante sus manos, dele glorias a Él. Sea la gloria. Por lo que hizo por mí, por su sangre, por su sangre. Aleluya, por su poder. A Dios. Aleluya. Amor a Dios sea la gloria. Sí, a Dios sea la gloria. Por lo que hizo por mí, sea la gloria, sea la gloria. Sí, por su grande amor, por su grande amor. A Dios sea la gloria, sea la gloria. Aleluya. Por su grande amor, por su grande amor, a Dios. Sí, sea la gloria. Por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí, por su sangre, por su poder me ha transformado.
A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo. A Dios sea la gloria. A Dios. Por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. Adiós, adiós. Dele la gloria a Él. Por lo que hizo por mí. Dígalo una vez más, por su sangre. Por su sangre. Oh, bendita sangre. Por su poder. Adiós. Por lo que hizo por mí. Adiós, adiós. Sí, a Dios sea la gloria. Adiós. Aleluya. Sí, por tu grande amor. Oh, adiós. Sea la gloria. Por lo que hizo por mí. Quiero vivir, quiero vivir una vida que glorifique solo a ti. Y si ganaré alguna fama, también al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado. Con su poder me ha transformado. Sea la gloria por lo que hizo por mí. Por mí. Adiós. 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 Sea la gloria. Por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado. Con su sangre
con su poder me ha transformado. Levante sus manos y dele gloria a Dios. Por lo que hizo por mí. Adiós, adiós. Adiós sea la gloria. Por lo que hizo por mí. Por mí. Dígalo una vez más. Adiós. Adiós sea la gloria. Sea la gloria. Por lo que hizo por mí. Adiós sea la gloria. Adiós. Dele glorias a Él. Dele glorias con su alma. Dele glorias con su vida. Exprésele su amor. Por su grande amor. Por su grande amor. Adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria. Dele glorias a Él. Adiós. Por su grande amor. Por su grande amor. Quiero vivir. Quiero vivir una vida que glorifique solo a ti. Y si ganaré alguna fama, también al Calvario. Con su sangre me ha salvado. Con su sangre. Con su poder me ha transformado. Por su grande amor. Por su grande amor. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Nací en Carora. Les doy mi testimonio de cómo el Señor llegó a mi vida, sacándome del error que, así como a Nicodemo, le buscó en la oscuridad, en sombras que no eran del todo
verdaderas. Estando de pequeña, como a los 17 años, me da la inquietud por entrar a un convento religioso, y allí adquirí muchos conocimientos, destrezas, escuché la palabra de Dios de otra manera. Habían muchas lagunas allí que hacían tropiezo para ese encuentro con esa palabra, porque una cosa era la palabra y otra cosa era el testimonio que se vivía allí. Eso hizo que yo tomara la decisión de retirarme de ese lugar, porque en realidad allí no encontré lo que buscaba. Cometí errores, cometí faltas, pero desde esa falta el Señor me habló, tocó mi corazón y me hizo ver la vida de otra forma. Me hizo sentir el valor de la vida, me hizo sentir cuánto me ama, y por eso seguí en esa búsqueda, y en la que ahora, por la gracia de Dios, he encontrado su paz, he encontrado esa paz, esa alegría y esa necesidad que tanto anhelaba. Su presencia en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que decido en mi vida. Viví en un hogar con mucho amor, con muchos principios, con valores, papá, mamá, hermanos, y desde ese mismo hogar salió mi inquietud por buscar las cosas de Dios, viéndolos a ellos, buscar de Dios, aunque de manera muy equivocada. Y así el Señor fue abriéndome puertas hasta que encontré en el camino a Mérida un instrumento que el Señor puso para que me hablara de su verdad. Esa verdad que me ha hecho cambiar, me ha hecho ser una persona diferente, me ha dado otra manera de pensar, de ver la vida, me ha hecho tomar decisiones con más seguridad, me ha cambiado el carácter, y me ha dado una paz y una alegría que solo Él ha podido dar. Le hago saber de mi testimonio porque sé que esta verdad en la que creo es única, y le animo a dar el paso, que solo el Señor solo su palabra tiene la verdad plena, esa verdad que necesitamos en nuestra vida para poder crecer en santidad. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje El Dios que me ve, parte 5. Gloria a Dios, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora le damos gracias a nuestro Padre Celestial de estar en este lugar, de concedernos por su gran misericordia nuevamente en este día para llevar su palabra. Así que les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, a cada uno de ustedes, amados hermanos, desde acá del Tabernáculo de Benecer, desde Barquisimeto, Venezuela, para cada uno de ustedes que están allí de tarde a tarde oyendo, atento a la voz de Dios, atento a la voz del Creador, que es lo más importante que puede haber. Hay muchas voces en el mundo y las voces están rugiendo por todos los lugares del mundo, pero hay una voz que es significativa, que es la voz de Dios llamando al hombre al arrepentimiento, llamando que vuelva a su lugar de origen, al cual estaba con el Dios Todopoderoso. Por eso vemos en el mundo, amado hermano, que por causa del hombre de haberse salido de las manos de Dios e irse por sus propios caminos y hacer lo que le pareció, allí entonces vemos cómo está el mundo
vuelto un desastre, todo confundido. ¿Por qué causa? Porque no está ya la presencia de Dios en el hombre como estuvo en el principio, y ahora vemos entonces es desastre, caos por todos los lugares. Por esa causa vemos las guerras, rumores de guerra, pero sabemos que eso estaba escrito, que Dios ya lo había dicho que iba a acontecer de esa manera. Vemos cómo está el pueblo de Israel en este tiempo que estamos viviendo, allí sufriendo la población allí a causa de la guerra, pero sabemos que es porque el mismo hombre buscó esa moda, esa salida, por ejemplo, vamos a decirlo así, ese modo de vivir sin Dios, y dio la espalda al Señor, y allí entonces está esa causa que está aconteciendo en el día de hoy. Guerras, guerra tras guerra, porque eso fue, Dios le guiaba a ese pueblo de Israel, él tenía como rey de ellos, del pueblo de Israel, él los guiaba de día en la nube y de noche la columna de fuego que los acompañaba. Pero ellos querían rey como las demás naciones, ellos querían un hombre de carne y hueso, verlo literalmente, que lo guiara. Y allí por esa causa fue que vino todo, porque vemos que el profeta Samuel, cuando le oye al pueblo decirle queremos rey como las demás naciones, el profeta Samuel lloró mucho por esa causa, porque se entristeció porque sabía lo que venía para ellos. Y allí entonces el Señor le dijo, no llores, Samuel, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, dijo el Señor. Imagínense, el hombre desechando a Dios, dándole la espalda a Dios, y allí entonces Dios le dijo, bueno, a Samuel, dale el rey que pidan, que ellos quieren, pero diles que no faltará espada sobre ellos. Y ahí vemos entonces hasta el día de hoy lo que está aconteciendo en el mundo de este pueblo santo, como es el pueblo de Dios, de Israel. Aunque está en un lugar que en tiniebla, podemos decirlo así, porque están cegados todavía a la verdad de Dios, están cegados que vieron al Mesías y no lo reconocieron, y por esa causa están en esa posición. Pero Dios en su gran misericordia, allí entonces está buscando la manera, o ya tiene el proyecto ya hecho, vamos a decirlo, porque Dios ya conoce todas las cosas antes que acontezcan. Ya tiene ya entonces el plan, cómo va a salvar al pueblo de Israel. Por eso Dios deja quieto entonces al hombre, busca su propio camino, y allí entonces se extravía el hombre sus caminos, y vienen entonces las consecuencias. Y eso es lo que está pasando en el mundo. En el mundo está probando los hombres haciendo armas de guerra, están armándose por todos los lugares para ellos probar la fuerza, el poder que tienen sus armas. Cada una de sus naciones están allí probando esas cosas. Pero sabemos que Dios tiene una arma poderosa en Dios, el cual es su palabra. El escrito está, el cual no hay armas como ella. Las escrituras que Dios lo dejó para el Hijo de Dios, para el creyente, para que el que se tome su palabra, él allí dice, caerán a su lado 1000, 10,000 a su diestra, mas a ti no llegará. O sea que es un arma poderosísimo, no importa, vemos los poderes que tienen esas armas atómicas que tienen las grandes potencias, vemos las bombas, esas que tiene allí que lanzaron Estados Unidos al pueblo de iraní, pero vemos que no la arma como Dios. Por eso Dios dice que Él está esperando a aquellos justos que corran a Él y Él será su refugio. Dios está esperando. Dios, ¿quién tomaron su propio camino, el Señor? Bueno, ahora esperen las consecuencias. Pero el que viene a mí, yo lo haré descansar, dijo el Señor. Ahora el Señor está esperando con sus brazos abiertos, esperando a aquellos hombres que se rindan a Él, que se arrepientan de sus pecados y corran a Él. ¿Por qué causa? Porque es el único refugio que hay en este mundo el cual estamos viviendo. Jesucristo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será librado. Así que, amados hermanos, amigo que me escucha, el mundo está en caos, el mundo está en desespero, el mundo, ¿qué va a pasar en la Tercera Guerra Mundial? Pero sabemos que eso está escrito y ahí tiene que acontecer lo que viene para este mundo. Así que la única forma de librarnos del juicio que viene para esta tierra es refugiarnos en la palabra, en Jesucristo, que es el que nos va a dar entonces la libertad y la salvación. Así que, amado hermano, me complace nuevamente estar aquí
con ustedes en este día compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo y continuando con el tema que hemos venido trazando las semanas atrás para que así le demos continuidad al tema y sigamos entonces edificándonos los unos con los otros. Pues sabemos que la palabra es viva y eficaz, ella corta para allá y corta para acá, arma de dos filos, ¿entiendes? Entonces, por eso, cada uno predicando, uno se edifica uno mismo, porque uno ve que lo que dice la palabra y verdaderamente esa parte es para mí. Ese pan que estamos partiendo también nos edifica a cada uno de nosotros, como lo edifica usted allá en su lugar. Así que les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y sea usted entonces recibiendo y aceptando la palabra, aceptando la corrección, aceptando lo que Dios tiene para su vida en esta tarde. Así que en el nombre del Señor Jesucristo le decimos que busque con nosotros allí para que continuemos entonces el tema. Y hemos a tocar aquí en el capítulo 2 del 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2. Y leemos un versículo allí para que así entonces le demos continuidad al tema que hemos venido desarrollando semanas atrás, que lo hemos titulado El Dios que me ve. Y hemos hecho varias escrituras que hemos leído, llevando al punto del cuál es ese Dios que me ve, ese Dios todopoderoso, ese creador, el cual sin él estamos muertos, amado hermano. Y que le invito entonces a leer conmigo para que así entonces le demos continuidad al tema. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. 1 Corintios, le dije, capítulo 2, el versículo 9, leemos allí. Un versículo solamente. Y dice así: antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Alabado sea el nombre del Señor. Así que les invito entonces a orar para así entonces hablar su palabra. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta hora. Gracias, Señor, nuevamente, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, que nos concede, Señor, tu misericordia renovada esta preciosa mañana, Señor Jesús, que nos ha dado, Señor Jesús. Vemos, Señor, tu aire, Padre eterno. Vemos tu frescura, Señor. Vemos el sol, Señor, resplandeciente, Señor, de la mañana cuando sale, Padre mío, diciendo, Señor, que ha resucitado nuevamente, Padre eterno. Oh, Dios de la gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios, Padre eterno. Oh, vemos, Señor Jesús, cómo ese sol sale en la mañana y se esconde en la tarde, Padre eterno, tipificando, Señor, la resurrección, muerte y sepultura. Oh, Dios eterno, gracias, Señor Jesús, por las enseñanzas, Señor, que nos da, Señor, a través de la naturaleza, Señor, sabiendo que hay un Dios todopoderoso que no se puede esconder, no se puede ocultar de los humanos, Padre eterno. Oh, Dios de la gloria, gracias te damos, Señor Jesús, por tus misericordias y tus bondades. Te pedimos, Señor, en esta hora, Señor Jesús, por cada vida, Señor Jesús, que está al alcance de nuestra voz allí, Señor, en lugares que pueden estar, Padre eterno, alrededor del mundo. Sea usted, Señor, con ellos, Señor, revelándole su palabra. Sabemos que el hombre no puede revelar nada, pero el Espíritu Santo es el que revela. Dios eterno, ayúdalo, Señor Jesús. Abre el entendimiento, Señor, esos sentidos espirituales, sus canales espirituales que estén abiertos, Señor, a tu voz, Padre eterno, para que ellos puedan ser edificados. En el nombre del Señor Jesucristo, bendice, Señor Jesús, cada uno de ellos, Señor, provéele su necesidad, guárdalos y ayúdales, Padre eterno, y dale, Señor, conforme a tu voluntad agradable y perfecta, Padre eterno, porque te lo pedimos así en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, damos entonces la gloria, la honra, alabanza a este Dios todopoderoso, el cual estamos hablando, que Él es el único que puede entonces ayudar al ser humano. No hay otra cosa que te pueda ayudar más que el Todopoderoso. Uno como ser humano se puede buscar ayuda, apoyarse unos con otros, pero si Dios no está en la escena, de nada sirve, porque el hombre es carne, el mano al brazo poderoso de Jesucristo, Él no se cae.
Él no desmaya, Él no pierde la fuerza, el poder. Así que lo que hemos leído entonces aquí en esta escritura, este versículo, antes como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazones de hombres, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces, vemos qué son esas cosas, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó. Son secretos, amado hermano. Son los misterios de Dios escondidos, ocultos para el ser humano, el hombre natural, que no percibe ni entiende las cosas de Dios, porque para el mundo son locuras las cosas de Dios, pues son secretos, misterios que están allí escondidos en la mente de Dios. Y Él se las quiere revelar porque Dios quiere que todos lleguen al conocimiento. El Dios la suelta y las da a entender a todo el mundo, pero todos no la pueden recibir, no la aceptan porque es una locura para ellos, porque son misterios, amado hermano. Cosas que son increíbles, cosas que el hombre la cabeza no le da vuelta y vuelta y no la puede entender, las cosas, los misterios de Dios. Por eso son de las cosas que dice Pablo aquí, cosas que ojo no vio ni oreja oyó, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Pero para los hijos de Dios, Dios se las ha revelado por su Espíritu Santo, se las da a conocer. Y por eso que el hombre estaba en el principio, en la eternidad con Dios, y entendía esa armonía perfecta con Dios. Y a Dios hablaba con el hombre de boca a oído. Y allí como hijo a padre, así padre a hijo, estaban esa armonía perfecta. Pero al hombre salirse de la posición y transgredir la ley de Dios, entonces perdió su sentido y se embotaron sus ojos. Y allí entonces, ¿qué pasó? Entonces ya no pueden ver a Dios como es visto, como Dios es, podemos decirlo. ¿Por qué? Porque ya sus sentidos fueron tapados y sus ojos nublados por tinieblas. Y ahora Dios en su gran misericordia, Él conoce todas las cosas y sabe por qué aconteció eso y por qué llevó el hombre a esa condición. Pero vemos que Pablo dice claramente que lo que ojo no vio ni oreja oyó, quiere decir que Dios se muestra al hombre, pero el hombre no lo puede ver. Pero aquellos que los pueden ver, ellos entonces, Dios es porque se le ha revelado o Dios le ha placido revelársele a cada uno de estos hombres que vemos a través de las Escrituras. Ahora, podemos ver por las Escrituras, como dice Pablo, que está escrito. La Escritura que a Dios no se le escapa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Él todo lo sabe, Él todo lo puede, Él todo lo ve. ¿Por qué? Porque vemos que Él primeramente es omnipotente. ¿Ve? Al ser un ser omnipotente es el todopoderoso, el todopoder, toda la fuerza, todo el poderío lo tiene Dios. Aquí no que vemos lo de las naciones, bombas atómicas, bombas poderosas, pero no la palabra de Dios, que es todo poder. ¿Ves? Entonces, si Él es omnipresente, ¿qué significa omnipresente? Que está en todos los lugares al mismo tiempo, en los 4 ángulos de la tierra, en cada rincón de la tierra, allí se puede encontrar Dios. Está aquí en la tierra y está en el cielo al mismo tiempo, porque Él es omnipresente, está en todos los lugares y por eso vemos que Él todo lo sabe. ¿Por qué? Porque es omnisciente también, omnipotente, omnipresente y omnisciente, que significa que conoce cada detalle del ser humano. Cada cosa que está en esta tierra, Él lo conoce, porque no se puede esconder de los ojos de Dios, porque es el Dios de la vista, así como le puso Agar cuando tuvo ese encuentro con Él, el Dios de la vista. Y le puso el nombre allá cuando Él se encontró con ella, allá en el pozo. Le dijo entonces, puso el pozo del viviente que me ve. ¿Por qué? Porque ella tenía esa experiencia personal en ella, sabiendo con quién se había encontrado, con ese Dios que todo lo ve, ese ojo visor
que estaba allí entonces en ese lugar. Así que si Dios es de esa manera, podemos decirle, entonces Él conoce nuestra vida, amado hermano. Él conoce tu vida, Él conoce nuestra condición, cómo estamos nosotros con Dios, qué hacemos, que si estamos apartados o estamos bien con Dios, si estamos en una condición caída, en una condición deplorable, Dios conoce tu condición. Ahora, si vemos que Él no conoce nuestra vida, Él conoce nuestra condición, Él conoce nuestras necesidades, entonces, ¿a quién tenemos que acudir entonces? A Él, ese ojo que todo no ve, que es el Dios Todopoderoso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en momentos de aflicción, en momentos de lucha, en momentos que usted esté necesitado, usted puede clamar y Él está allí atento a su clamor. ¿Por qué causa? Cuando hay temor de Dios en su corazón. Pero cuando hoy no hay temor, Dios deja al hombre en sus propios caminos, que siga adelante. Después tropezará y si se recuerda de Dios, Dios entonces estará allí atento para oírlo y para así socorrerlo. Pero si mientras no haya temor de Dios en el hombre, en la mujer, allí entonces Dios lo deja entonces en sus propios caminos, que siga la voluntad de sí mismo. Pero Dios tiene una voluntad para el hombre, una voluntad agradable y perfecta, así como dice Romanos 12 allí, que os ruego, hermano, por las misericordias, que presentéis vuestros cuerpos vivos y santos, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, y no os conforméis a este siglo, ¿ves? Sino que renovados en la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Entonces, Dios tiene una voluntad, sí, una voluntad perfecta, pero el hombre busca la voluntad del hombre, la que es permisiva, que Dios se lo permite que lo haga porque Él quiere hacer lo que Él quiere, pues lo que le provoque. Por eso, amado hermano, a Él no se le puede escapar nada porque Él sabe nuestra vida, nuestra condición y nuestras necesidades. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos que Dios permite cada uno de los problemas o cada cosa que viene a nuestras vidas para Él luego sacarle provecho, porque Dios quiere llamar la atención del hombre, quiere hacer que lo miren a Él, pero el hombre es duro de corazón, el cual por causa del pecado que está en el mundo. Vemos entonces que por revelación, como ese Dios tan bueno y misericordioso, se da a conocer entonces al hombre, así como se dio a conocer a los profetas allá en la antigüedad, que a cada uno se les presentó de diferentes maneras y ellos dieron ese nombre a ese Dios todopoderoso. Como le apareció a Abraham, se le apareció y le puso Melquisedec, le apareció como Elohim, y cada uno de ellos se le pareció diferente. A Job, él le presentó y él dijo, este es mi Redentor. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job, cuando estaba en una aflicción terrible, cuando le había dado esa sarna de la cabeza a los pies y estaba sufriendo terriblemente. Allí entonces él pudo decir, yo sé que mi Redentor vive, aunque mis riñones se consuman en el polvo de la tierra, yo sé que con estos ojos he de ver a Dios. ¿Ve? Entonces, allí estaba entonces esa posición de Job, cómo vio al Redentor venir, el cual era nuestro Señor Jesucristo, que nos iba a redimir de los pecados y iba a redimir en la condición en la cual estaba Job, que después que partiera de este mundo, porque él dijo, ¿quién me daría? ¿Quién me diera que me escondiese en el polvo de la tierra, en el sepulcro por un breve tiempo? Porque yo sé que tú llamarás y yo responderé. Imagínense la revelación que tenía Job en su vida ya, esa seguridad, porque ya había tenido ese encuentro, ya había visto a ese Redentor venir, que iba a llegar a su vida un día que no lo sabía cuál día era, pero iba a venir porque Dios se lo había mostrado de esa manera. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que Dios quiere mostrarse a ti. Si no lo conoces, quiere darse a conocer, quiere que tú lo veas, quiere que sepas que Él es ese Dios todopoderoso que está viendo y te está oyendo,
y te está respondiendo las peticiones de tu corazón. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso, amado hermano, la importancia, como dice Pablo, lo que está escrito, cosas que ojo no vio ni oreja oyó. Así que son los secretos, los misterios de Dios. Ahora, ¿cómo veo yo al hombre? Dice el hombre. Son misterios. Este dice que habla con Dios y este dice que Dios le responde y este dice que él lo puede, que vea a Dios. No, entonces no puede entender el hombre natural, pero un creyente, un hijo de Dios que tiene revelación por el Espíritu, sabe que es una realidad y un hecho y está consciente que es un testigo presencial de lo que él está haciendo y viviendo a través de ese Dios todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso vemos que Agar allá cuando se le presentó, cuando estaba afligida, allá Génesis 6, ahí ven, sí, Génesis 6, sí. Entonces vemos que estaba afligida, Génesis 16. Estaba afligida allí a través de la aflicción que vino por la esposa de Abraham, que era Sarai, porque estaba muy altiva, porque ella podía tener hijos, pero Sarai no, porque era una anciana, y se burlaba de ella. Y allí entonces vino la aflicción, tuvo que afligirle entonces Sarai a esta mujer, y allí tuvo que huir, y allí entonces estaba que en grande apretura, grande aflicción, y allí entonces fue cuando huyó al desierto, y allí se paró en un pozo, el cual se le presentó un personaje, el cual tuvo entonces conversación con ella, y a ella darse cuenta de quién era aquel personaje, la Biblia relata el ángel de Jehová. Allí vemos cuando ella dice, tú eres el Dios de la vista. ¿Ves? ¿No acaso no he hablado yo con el Dios de la vista en este lugar? Por lo tanto llamó a aquel lugar pozo del viviente que me ve. ¿Ves? Entonces allí estaba el hecho que cada uno le pusieron entonces la forma, la particularidad, el cual Dios se le ha presentado de una manera y ellos podían expresar cómo se le ha presentado y les ponían entonces nombre a ese Dios todopoderoso. Así como les dije que Dios tiene muchas formas de presentarse y títulos que le han colocado, pero Dios responde por un nombre el cual es Jesucristo, su nombre que dio a conocer ya al final, a la mitad de la Biblia. Ahora, vemos cómo el Señor conoce y ve todo. Él se hace presente entonces en los momentos más oscuros de la vida suya, amado hermano. Cuando usted cree que quizás no hay esperanza, ya todo está terminado, ya todo se acabó, ya el diagnóstico médico ha llegado y dice que ya le queda poco tiempo, ya esa enfermedad es para muerte, ya no hay vida para usted, sí que tiene que entonces resignarse a morir. Vive los días que te quedan, es lo que el diagnóstico médico, por ejemplo, que le llegue a dar. Allí entonces cuando no hay esperanza, allí es cuando ese Dios de la vista, ese Dios que me ve, se puede hacer presente cuando hay una invocación de veras. ¿Cómo de veras? Un corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio, dice el Señor. Entonces, allí es cuando Dios se hace presente, cuando esos momentos terribles, esos momentos de aflicción, esos momentos que no hay esperanza para nada, se acabó y mi vida ha llegado al final. Entonces, allí entonces cuando dice Dios, un momento, aquí estoy yo, mírame a mí, dice el Señor, porque yo te estoy mirando. Ese es el Dios de la vista, es el Dios que todo lo ve. Allí entonces vemos que cuando no hay esperanza, ahí es cuando el Dios todopoderoso se hace presente. Si vemos quizás cuando ese diagnóstico médico, allí le dice, ese cáncer te está consumiendo y allí no hay esperanza. Pero déjeme decirle, amigo, hermano que me escuchas en esta hora, yo no sé tu aflicción, yo no sé tu vida, yo no conozco qué te está pasando, pero si estás en una condición
de esta, el cual estamos hablando en esta hora, que Dios nos permite soltar estas palabras, yo te digo que mires arriba, mires al Creador, mira al Todopoderoso, no mires para la tierra, alza tus ojos hacia arriba y Dios te está viendo, Dios te está observando y está esperando un impulso de tu corazón, una palabra de tus labios que diga: Señor, ayúdame, Señor, socórrame, como dijo aquella mujer cananea cuando estaba afligida con su hija enferma. Él necesita entonces que clames, que lo invoques, y Él te va a responder porque Él está observando, Él está atalayando. Dice, la Biblia dice que sus ojos atalayan y sus párpados examinan. ¿Ve? Entonces, allí está entonces ese Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y todo entonces Él está a la disposición cuando hay un corazón rendido para invocarlo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos allí entonces que un relato, el caso del rey Ezequías. Sabemos que Dios se hace presente en todo cuando hay una necesidad. Pero vemos el caso del rey Ezequías. El rey Ezequías estaba reinando a Israel, pero llegó un momento cuando enfermó. Y esa enfermedad era para muerte, amado hermano. Esa enfermedad no era para una aflicción momentánea, no, era una enfermedad para muerte que le había llegado allí al rey Ezequías. Y dice la Escritura que allí fue llegado por la voz una noticia, y una noticia terrible, el cual era a través de la boca de un profeta, el profeta Isaías, que le llevó esa noticia. Y este rey era temeroso de Dios. Este rey sabía quién era el profeta, y porque el profeta es la boca de Dios. Y el que le llevó la noticia fue el profeta, y sabía que no era una mentira, que no era algo inventado, sino que era una realidad. Sabía este rey la noticia que le estaba dando el profeta allí. Porque ¿cuál fue la noticia? Así dice Jehová: ordena tu casa, porque de tu enfermedad morirás y no vivirás. Entonces, fue una noticia terrible. Dice aquí, capítulo 38 del libro de Isaías. Dice: en aquellos días cayó Ezequías enfermo para morir, y vino a él Isaías profeta, hijo de Amós, y díjole: Jehová dice así: ordena tu casa, porque tú morirás y no vivirás. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vemos que fue una noticia terrible para aquel hombre. Aquel hombre está viviendo en sus mejores días. ¿Por qué causa? Era el rey de Israel y tenía todo a la mano, comodidades, hasta que sobreabundara, porque Dios lo ha bendecido grandemente. Pero al llegar esta noticia, que ya sus días habían llegado, habían cesado y no había esperanza para él, sino que ordenara su casa porque iba a partir de esta tierra. Allí esa noticia fue turbia para él en ese momento, porque él sabía que era una realidad lo que la noticia le había dicho, que Dios había mandado decir la verdad, porque él conocía a Dios y él conocía al profeta de Dios también. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que Dios, en su bondad o en su infinita gloria, como es Dios que conoce todas las cosas, a este rey le había llegado el tiempo de partir a la gloria, a partir de esta tierra. Y así a cada ser humano, así como le dijo este rey: ordena tu casa, así le dice a cada ser humano en este mundo: ordena tu casa, ordénate, no seas seas tan peleón, no seas corazón duro, no seas con raíz de amargura con nadie, sino que ordena tu casa. Y sabe una cosa tremenda, que lo que es la sanidad de una enfermedad, la sanidad divina va de la mano con lo que es el perdón.
porque si no hay perdón, la sanidad no puede venir, porque el Señor claramente dice que si tú no perdonas las ofensas a vuestros, a los que los ofenden, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, las ofensas, la rabia o las peleas, las contiendas que puede venir en el ser humano y tenga raíz de amargura, usted no puede entonces pedir al Señor, Señor, necesito sanidad, Señor, ayúdame, porque el Señor no va a responder. ¿Por qué causa? Porque hay algo que te está impidiendo tu sanidad. Así que, amigo que me escuchas en esta hora, hermano que me escucha en esta hora, si usted está clamando por sanidad, por cualquier aflicción que tenga en su cuerpo o cualquier problema que tenga, Dios no te va a responder al menos que tú ordenes tu casa. ¿Cuál es ordenar? Ve y redarguye con tu hermano. Si le ha faltado a tu hermano, tu vecino, tu esposa, tu esposo, a tus hijos o viceversa, a tu padre, a tu madre, ve tú y ponte a cuenta con él. Pide perdón. Y eso es lo que Dios quiere entonces del ser humano. Que se ponga a cuenta, repare todo lo que tenga que reparar y Dios entonces va a obrar. Porque si no perdona, Él tampoco te va a perdonar. Y si, ¿cómo reclamas tú sanidad divina? ¿Cómo reclamas tú, Señor, necesito algo de Dios, de ti? Si estás entonces con un trompo enrollado, si tienes algo que te está impidiendo ese avance con el Señor, tienes que entonces que ordenar tu casa, arreglarla, porque es lo que Dios demanda del ser humano y más de sus hijos que conocen su palabra. No dice la palabra que si vas al templo y llevas tu ofrenda al Señor y allí te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, el Señor te dice, no, deja tu ofrenda ahí y ve y redarguye. O sea, ve y pide perdón, ve y arréglate con tu hermano y luego entonces ofrece entonces tu ofrenda. Pero si no te arregla, el Señor dice, no la acepto, no acepto esa ofrenda, no la quiero porque no la voy a recibir, porque tienes que arreglar primero, tienes que ordenar tu casa primero. Y eso es lo que Dios entonces está demandando de cada hombre y cada mujer, cada hijo, cada hija en este tiempo que estamos viviendo. Y es el llamado para todos, como les dije en principio, para todo el mundo. Dios quiere salvarlos a todos, Dios quiere librarlos a todos del juicio, pero todos no quieren recibir la bondad de Dios, no quieren recibir el favor de Dios. Por eso, amado hermano, usted que me escucha en esta hora, amigo que me escuchas en esta hora, si Dios te está hablando, prepárate, dile, Señor, revélame, enséñame porque yo no entiendo, pero Dios te va a enseñar, Dios te va a mostrar su camino y cuáles son los momentos, cuáles son las cosas que tienes que preparar y arreglar para que puedas entonces caminar con el Señor libremente. Ve a la luz, no a las tinieblas, no en tinieblas, sino caminar a la luz. Ahora vemos entonces que este rey entonces oyó las palabras de Ezequías profeta y ordena tu casa porque no vivirá, sino que morirá. Y fíjese lo que hace este hombre. Entonces volvió, versículo 2, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. ¿Ve? ¿Qué hizo él? Buscando ahora el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque estaba en grande aflicción, estaba en gran problema, estaba en esa lucha terrible porque era la vida o la muerte. ¿Ve? Entonces, volteó su rostro a la pared y buscó entonces al Dios que me ve, buscó al Dios de la vista para poder entonces tener esa comunicación directa con ese ser todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y dijo así Ezequías: oh Jehová, ruégote que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con grande lloro. Alabado sea su nombre. Qué terrible la oración que hizo este hombre,
porque lloró con gran lloro, o sea, amargura, aflicción, allí buscando el rostro del Señor. Y fíjese la oración que hizo. Acuérdate que yo he andado en mi íntegro corazón, he hecho lo que a ti te agrada, he hecho lo recto delante de tus ojos. O sea, estaba diciéndole, recordándole que él había caminado a través de sus años que había vivido, que había vivido hasta allí, que él había hecho lo que Dios le agradaba, y que todo él lo había hecho conforme Dios se lo había mandado. Y vemos aquí que era una realidad, amado hermano. O sea, era una verdad, no estaba hablando hipocresía, él estaba hablando verdad, porque así lo había hecho en sus caminos, andando delante de Dios. Y fíjese aquí, cuando él hace la oración, dice el versículo 4, entonces fue palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, tu oración he oído y he visto tus lágrimas, y he aquí, yo añado a tus días 15 años. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea. Vea. Entonces, ¿qué vio allí el Dios de la vista? Yo he visto tus lágrimas, he oído tu oración, por lo tanto, te añado 15 años más de vida. Dios, en su gran misericordia, sabiendo y reconociendo, Él respeta su palabra, Él respeta la decisión del hombre, y por lo tanto, como Él conoce los corazones, discierne los pensamientos del hombre, allí entonces Él sabía que este hombre, Ezequías, estaba hablando una realidad. Había llegado el momento de sacarlo de la tierra, sacarlo de la escena, porque se le había cumplido el tiempo. Pero aquí en la oración, este rey dijo, Señor, yo necesito más tiempo. Yo necesito un poco más de tiempo. Ten misericordia de mí. Tú sabes que yo te he servido, yo te he honrado, yo te he hecho lo que a ti te agrada delante de tus ojos. Y era una realidad, amado hermano. Dios no le refutó nada de eso porque era una realidad que este hombre había andado en sus estatutos, le había guardado sus mandamientos al Señor y estaba caminando rectamente. Pero allí entonces cuando Dios dice, está bien, Ezequías, he visto tus lágrimas, he visto cómo has llorado, he visto tu aflicción y he visto que está lo que estás pidiendo, por lo tanto te voy a agregar 15 años más de vida. Esa que es bondad, misericordia, cosa que como Dios se echa para atrás, cosa incomprensible, amado hermano. Cosas, por eso digo, estamos hablando de los misterios de Dios, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni en su corazones de hombre, es la que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Amaba este hombre al Señor? Claro que sí lo amaba, porque si no, Dios no le fuera concedido esos 15 años más. O sea, tuvo que detener el tiempo, retrocederlo para poder darle 15 años más de vida a este rey, por amor. ¿Ve? O sea, vemos allí lo que Dios puede hacer en cualquier cosa que es imposible para el ser humano, pero para Dios es posible todas las cosas, porque vemos que Él es el Dios que todo lo ve, el Dios de la vista. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que vemos que este rey entonces tuvo entonces esa oportunidad de agregar a su vida 15 años más. Y allí dice la Escritura que este profeta Isaías dio su mensaje al rey y dio la vuelta y se marchó. E iba por en medio del solar, del patio, del palacio, cuando Dios ve la oración que hace Ezequías, allí cuando voltea su rostro a la pared y hace oración al Dios de la vista, y allí de una vez el Señor va y le dice a Isaías, ve, devuélvete, y dile a Isaías que he visto sus lágrimas, he oído su oración, por lo tanto le añado 15 años más de vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué hizo el profeta? Volver de nuevo y darle esa
buenas noticias a este rey. ¿Y cómo ha de sanar? Le dijo el Señor, o el rey. ¿Cómo ha de sanar? ¿Cuál es la señal que me va a dar el Señor para sanar de esta enfermedad? Agarra masa de higo y júntate en la llaga, le dijo. Era una llaga que tenía, un cáncer que tenía este rey. Y allí entonces fue sanado y para darle entonces los 15 años tuvo que entonces descender 10 grados el tiempo para poder entonces darle los 15 años de vida. Son los misterios esas cosas ocultas que Dios tiene para el ser humano. Pero Él se las revela es a sus hijos, aquellos que le aman, aquellos que desean aprender, aquellos que desean saber de Dios, que tienen temor de Dios en sus corazones. Pero el que no tiene temor de Dios, para ese hombre es locura. Aquella mujer es locura estas cosas. No la puede entender, no la puede comprender, por lo tanto, no la acepta en su corazón. Pero amado hermano, no es el caso suyo que me está oyendo en esta hora, porque déjeme decirle, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, más el extraño no lo siguen, dice el Señor. O sea, si usted está allí atento a la voz, si usted está oyendo este programa, es porque usted tiene algo en su corazón, algo está saltando en su corazón y es que Dios le está hablando allí en lo más profundo de su alma. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces que este rey salió beneficiario con esos 15 años. Pero vemos que al mismo profeta Isaías, antes de ser profeta, antes de llegar a ser el profeta de Dios, él tuvo también su experiencia personal, porque dice la Biblia que allí en el mismo Isaías 6, que este profeta cuando estaba joven, tenía un amigo, y el amigo era el rey Josías. El rey Josías, Usías, era su amigo, y él estaba entonces apoyado en la mano del rey Usías. Quizás lo ayudaba, le daba los alimentos, que lo que necesitaba, yo lo tengo y tú llévalo, agárralo. Y allí estaba apoyado en el brazo de aquel rey Usías. Era, ¿qué más amigo que tener un amigo como un rey? Imagínense. Necesitaba este profeta Isaías, cuando no era profeta todavía. Todavía Dios no le había hecho el llamado. Pero vemos allí que Dios tiene que permitir cosas que vengan a nuestras vidas para Él poder obrar y darnos una luz, darnos una entrada para que podamos hacer avanzar a lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta vida, o en este mundo el cual estamos viviendo. Acuérdense que es como vivientes aquí en la tierra, somos peregrinos en este mundo. Tenemos una patria, el cual es la patria celestial, que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces, vemos que este hombre llamado Isaías estaba con su amigo el rey Usías, pero el Señor determina llevarse al rey Usías, muere, y allí entonces queda, ¿qué? El Isaías queda desamparado, ya no tiene la ayuda del rey, sino que queda a la deriva, porque ¿quién lo ayuda a ver a su amigo? Los otros que venían no eran amigos de ellos, o no le iban a ayudar como ayudaba aquí el rey Usías. ¿Qué tuvo que hacer entonces el profeta Isaías? Irse entonces a buscar al Dios que me ve, buscar al Dios de la vista. Se fue al templo allí a orar. ¿Para qué? Para buscar entonces el rostro del Señor. Y allí dice, fíjese, aquí Isaías 6, dice en la escritura, Isaías capítulo 6, versículo 1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el trono. Está hablando Isaías, cuando fue a orar allí al templo. Y encima de él estaba serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria.
Aquí está hablando Isaías de lo que estaba observando allí en el templo. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ve usted lo que Isaías estaba viendo con sus ojos naturales, que el hombre no puede ver a Dios y vivir. E Isaías sabía esto claramente, porque Dios es espíritu, y a él ve esta majestad, esta maravilla, esa gloria del Todopoderoso allí delante de él. Dios: soy hombre muerto, aquí se me acabó la vida también, partí de este mundo, lo que pensaría Isaías. Pero allí estaba entonces que Dios, mostrándole a él como uno de sus hijos, como profeta que lo iba a llamar para que llevara el mensaje al pueblo, lo estaba preparando y dándose ese gran Jehová del ejército, mostrándose entonces literalmente al profeta allí, que los ojos de él lo vieran, porque el hombre no puede ver, está velado por causa del pecado, pero Dios entonces permite quitar ese velo que no puede ver a Dios, y allí se lo quitó a Isaías y pudo verlo entonces claramente, el gran Jehová, esa gloria que llenó allí la casa, el templo, allí cuando se empezó a estremecerse aquellas cosas y ver ángeles volando, serafines alrededor del templo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso dijo, clamó con gran voz: soy hombre muerto, hombre que habito en pueblos de labios inmundos, y soy hombre de labios inmundos. Entonces he visto la gloria de Dios. Y dice que voló, versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mí, mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tus pecados. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Allí estaba que Dios purificando. No dice la palabra que Él nos limpió con sus pecados, nos limpió con nuestro pecado con su sangre, y nos lavó con su lavacro, el agua por la palabra, y dice que saciará de bien nuestras bocas. ¿Con qué? Con su palabra. ¿Por qué? Es la palabra de Dios para limpiarnos y hacernos entonces limpio delante de él. Entonces allí pasó ese carbón encendido por los labios del profeta, y fue quitada su culpa, sus pecados. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién no? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo: he aquí, envíame a mí. Alabado sea el nombre de su nombre, el nombre de su Señor Jesucristo. Alabado sea Él por todos los siglos, amado hermano. Y dice allí el versículo 9, y dijo: anda y di a este pueblo, oí bien y yo entender, y no entenderán. Ve, por cierto, mas no comprenderéis. Así que engruesa el corazón de aquel pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, porque no vean con sus ojos. Allí estaba entonces: ojos ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. ¿Por qué causa? Porque el pecado estaba en ellos, en ese pueblo. Y así Dios entonces ciega a quien quiere y abre los ojos a quien él quiere. Amado hermano, no es del que corre ni del que quiere, sino es del que Dios tiene misericordia. Es la bondad de Dios para con el ser humano. Dios vino a salvar el mundo, cierto, está allí esa verdad. Él dice que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, no para condenarlo. Pero, ¿cuál es la condenación?
que Dios vino, la luz vino al mundo y la gente amaron más la tiniebla que la luz. Así que Dios, en su grande amor, Él quiere salvarlo y perdonarlos a todos, pero todos no van a proceder al arrepentimiento. Muchos van a quedar velados a esta gran verdad, a esos ojos que Dios quiere abrir o quitarle el enseguimiento que está en sus ojos allí, y no van a poder ver la gloria del Señor. Por eso, amado hermano, este profeta Isaías, de allí en adelante, entonces, pudo ver entonces a ese Dios todopoderoso, al Dios que lo ve, al Dios al Dios de la vista, a ese ojo visor que está viendo todas las cosas en todo. Sabía que este hombre tenía que ser profeta y por eso permitió que ese brazo de carne, el cual era el rey Usías que lo ayudaba, muriese, o sea, llevárselo a la gloria y quedara desamparado entonces y pudiera entonces que buscar su rostro, buscar la presencia de Dios, y allí fue cuando Dios se le mostró. ¿Por qué? Porque estaba afligido, estaba triste, desesperado. ¿Y ahora qué hago? Así como tuvo Agar, que aquel encuentro con el ángel de Jehová allá en el pozo del viviente que me ve, como le puso ella, allí estaba entonces de la misma forma allí Isaías. Y de allí entonces empezó a caminar con el Señor y a presentársele al pueblo y decirle lo que Dios le estaba mandando a decir entonces. Allí fue entonces tomado como profeta de Dios. Así que Dios permite cada una de las cosas que acontezcan en nuestras vidas para él entonces sacar provecho de todo, porque Dios conoce nuestro acostar y nuestro levantar. Así que no hay excusa, podemos decirle, para el hombre excusarse sabiendo que Dios no acepta excusas. Moisés quiso en una ocasión excusarse cuando Dios lo llamó, pero sabemos que para Dios no existen las excusas. Dios, Él habla y tiene que hacer, ejecutarla, llevar la obra a cabo que Él desea que se lleve a cabo. Pero cuando empiezan las excusas, Dios no las acepta. Moisés, cuando Dios lo llamó, que el pueblo estaba afligido allá en Egipto y necesitaba la liberación para ese pueblo, escogió a Moisés, lo llamó y le dijo: necesito que vayas al faraón y le diga, deja ir a mi pueblo. Y Moisés allí, en nombre de quién voy ahí, dijo Moisés. Y el Señor le dijo: yo soy el que soy. Así que vaya. Pero Moisés empezó con las excusas. ¿Cuál es la excusa? Señor, yo no soy de hombre de palabra de ayer ni de anteayer. Yo soy tartamudo, vamos a decirlo así. Yo no sé hablar bien. Imagínense, este hombre iba a ser el próximo faraón, Moisés. Un hombre con mucho estudio porque era arquitecto, hacía ciudades. Pero ahora se encontraba en una condición que estaba tartamudo porque había pasado 40 años en el desierto y allí estaba entonces, quizás lo que hablaba era el lenguaje de las ovejas allí que estaba pastoreando de su suegro Yetro. Pero allí le dijo entonces esa excusa: no, yo no sé hablar, Señor, yo no soy hombre de palabra de ayer ni de anteayer. Ahora el Señor, no aceptando excusa, le dijo: Moisés, ¿quién hizo la boca? ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al ciego? ¿Quién hizo al sordo? No soy yo, le dijo. O sea que no es el Dios el que hizo ayer, no es el Dios que hará mañana, no, es el Dios presente, un Dios presente, no el que hizo o el que hará, no, el Dios presente estaba allí delante de Moisés, así que no había excusa. Y sin embargo, Dios le dijo: bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a darte una oportunidad más, le digo, quizás por palabras nuestras. Ahí no está tu hermano Aarón, él será tu profeta, pues, él hablará y tú serás entonces, tú tomarás mi lugar, tú serás Dios. Imagínense, la responsabilidad más tremenda le puso a Moisés. Entonces, tú vas a ser Dios entonces, yo te voy a dar mi lugar, tú vas a tomar mi posición y allí entonces tu hermano Aarón va a ser tu profeta. Tú hablarás y el profeta le hablará al faraón, hablará allá. Entonces, como no puedes hablar y dice que eres tartamudo, bueno, él va a hablar por ti entonces, pero tú vas a tomar mi posición.
Sí vemos que la gran responsabilidad ahora que le ponía sobre los hombros de Moisés, ser entonces esa decisión de tomar y hacer lo que él dijese. ¿Ve usted la responsabilidad que Dios da? ¿Qué le dice a la iglesia en el día de hoy? Lo que tú digas, sea lo que tú pidieras, orando, lo recibiréis. ¿Ve? Lo que tú pidieres en mi nombre, yo lo haré, dijo el Señor. Si es que lo que tú pidas, si tú dijeras a este monte, quítate y échate a la mar, y no dudaras en tu corazón, sino que lo que tú dijeras será hecho. Entonces, allí estaba la palabra. Moisés lo dijo porque primero tiró la vara y se convirtió en serpiente allí. Luego, allí entonces convirtió las aguas en sangre. Luego, allí lo que hizo fue tirar tierra y llamar plagas a existencia. O sea, la palabra, hablando y viniendo a existencia, mosca, pulga, rana y todas estas cosas, que había que un poder sobrenatural, cosas que el ojo humano no podía entender, no podía comprender, como dijo Pablo, cosas que ojo vio, no vio, ni oreja oyó, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así como entonces, como tampoco Pablo, o podemos decir Saulo de Tarso, el apóstol, no pudo hacer entonces darle excusa en cuanto a que Dios lo llamaba, al Dios que de la vista, que se le apareció allá en el camino cuando él iba a Damasco. Él iba con cartas allí en su mano para ir a meter preso a los creyentes, persiguiéndolo y haciéndolo blasfemar y hasta dándole muerte. Allí entonces fue cuando tuvo ese encuentro con ese Dios poderoso, ese Dios de la vista, pero déjeme decirle que a unos Dios puede cegar con la verdad y a otros puede entonces darle luz con la verdad. Por eso, amado hermano, Dios nos da, cada uno de nosotros como creyentes, nos va de luz en luz, dando revelación en revelación, porque si Dios le abre el panorama completamente a la gente de una vez, allí lo va a poner ciego de la gran verdad, pero Dios le va dándose poco a poco, revelación en revelación. Por eso son los secretos de Dios, dándolo a conocer a su pueblo, dándolo a conocer a su iglesia, que son las cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazones de hombre. Eso es lo que Dios tiene preparado para los que le aman, amados hermanos. Entonces, vemos que Pablo, o Saulo de Tarso, allí en su camino, iba entonces camino a Damasco, pero allí se le apareció entonces que esa luz resplandeciente, ¿ves? Entonces, viendo como les he dicho que la luz de Dios, cuando viene de repentina, Dios no se la va a decir porque va a quedar ciego. Es como cuando usted se acuesta en su cama allí, queda durmiendo y está la luz apagada y en oscuridad, y de repente dice que alguien le enciende la luz, usted no va a decir que quedó clarito, no, usted se tapa los ojos, cierra los ojos, su vista, como del lugar. ¿Por qué? Eso lo que hace es ponerlo, lo enceguece, porque le molesta la luz repentina así. Tiene que abrir los ojos poquito a poco para irse acostumbrándose a la luz. Así es la palabra igualmente. Cuando viene mucho, entonces lo deja ciego. Y así eso es lo que ha pasado. Los religiosos, la palabra los pone ciegos, más bien los enceguece, porque no la pueden entender, no lo pueden comprender. Pero para el Hijo de Dios, para el creyente, Dios le va dando, toma esto, abriéndole ventana tras ventana, puerta tras puerta, conociendo secreto tras secreto. ¿Ve? Entonces, son Dios dándole entonces a conocer las cosas que el ojo no vio. Eso Pablo se lo vio, lo observó, lo vio con su propia vista, y por eso puedo decir, cuando subió al tercer cielo, allí al lugar donde Dios le mostró todas estas cosas, él dijo, son cosas indecibles, o sea, no las puedo pronunciar, lo que yo vi allí, lo que Dios me mostró. Por eso son cosas gloriosas que Dios las tiene preparadas para aquellos que le aman, y lo va a mostrar cuando Él quiera y dárselo a conocer a sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero vemos que después que esa expresión o esa experiencia que Pablo tuvo con el Señor cuando estaba allí en camino a Damasco, que Dios lo presentó con esa luz, que lo cegó de una vez
y dice que la Biblia que los dejó ciego por 3 días. Y allí fue cuando Dios se le presentó, y no le presentó como con un título, como los demás hombres del pasado que le pusieron, así como Agar, el Dios de la vista, y Melquisedec, o el Redentor, así, toda esta cosa que como tiene título el Señor, pero aquí se le presentó con su nombre, porque ¿quién eres, Señor?, le dijo Saulo de Tarso, y el Señor le dijo claramente su nombre: yo soy Jesús, aleluya, a quien tú persigues. Allí está entonces que dándose a conocer en su propio nombre, el nombre de Dios es Jesucristo. Allí: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y por eso, después de esa experiencia del apóstol Pablo con el Dios de la vista, que es Jesucristo, él no pudo entonces hablar otra cosa sino que hablar con tal seguridad de su experiencia que él tuvo, diciendo luego que cosas que ojo no vio, que oreja oyó, ni han subido corazones de hombre, son las que ese Dios Todopoderoso tiene preparado para los que le aman. ¿Por qué causa? Porque él tuvo su propia experiencia con ese Dios y pudo ver las manifestaciones a todo dar de ese Dios Todopoderoso, que se manifiesta como él quiere, porque es un Dios inmensurablemente grande y es un Dios que no lo puede usted esconder en cualquier lugar, porque es un Dios demasiado amplio. Por eso el apóstol Pablo, allí, hablando de su experiencia, él pudo expresar allí en Efesios 4 o Efesios 3, el versículo 8, dijo, con esa revelación que Dios le había dado: a mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es algo inescrutable las cosas que Dios tiene para el ser humano, para el hombre, hijo e hija de Dios. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de anunciar y de aclarar a toda cual sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que crió todas las cosas. Es un misterio, amado hermano, un misterio que está allí, que Dios solamente a sus hijos lo está dando a conocer en este tiempo. Versículo 10 dice: ¿para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sean ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Allí está, amado hermano, entonces Pablo con tal seguridad diciendo ahora lo que se le había presentado, que él lo vio a ese Dios de la vista, que todo lo ve, todo lo escudriña y todo lo sabe, que ahora él lo había visto con sus propios ojos. Ahora, la pregunta es: ¿cómo lo ve usted, amado hermano? ¿Cómo lo ve usted, amado amigo que me escucha? Esa es la gran pregunta, porque Dios se muestra desde el principio de la creación en su sabiduría, en la gracia de Dios, en todo lo que Él ha hecho en este mundo. ¿Qué dice el salmista David? Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncian la obra de sus manos. ¿Qué significa? Que Dios lo puede ver usted en toda la creación que Él ha hecho en este mundo. Y ahora, ¿cómo ve usted a Dios? No solamente la creación, ahora usted puede ver caminando a través de su hermano, porque Dios se muestra y está ahora en su pueblo. Dios está caminando en pieles humanas nuevamente a través de las manifestaciones que Él mismo está dando, milagros, maravillas, prodigios a través de su pueblo. Por eso claramente dice allí entonces el apóstol Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia. Que esa responsabilidad que le da ahora a su pueblo como iglesia, a dar a conocer a ese Dios maravilloso, a ese Dios de la vista que no deja de vigilar, que no deja de atalayar, que está continuamente observando allí a cada movimiento del ser humano en esta tierra y te conoce a ti, amigo que me escuchas en esta hora. Ahora, pide al Señor que se te revele tu corazón y que se te muestre, porque
Dios eres tú que vas a exigir, que vas a pedir, que vas a decirle, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor, porque no te puedo ver, no puedo entender. Pero Dios te va a dar entonces esa gracia, ese don inmerecido, que es a través del Espíritu Santo que te va a revelar su palabra y se va a dar entonces a conocer a ti para que lo puedas ver y entender. Pero como Dios es espíritu, no lo vas a ver así con ese esplendor, o sí te lo puede mostrar, así como se lo mostró al profeta Isaías. Pero ahora, en la simplicidad, Dios está caminando sobre la tierra en hombres y mujeres, llenos con el Espíritu Santo, porque eso fue la promesa que Él prometió, que Él estaría con su pueblo. Él dijo, un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, dijo Él. ¿Ven? ¿Quiénes? Sus elegidos, sus hijos, su pueblo, su iglesia. Él lo iban a ver en todos los aspectos, amados hermanos. Por eso Él dijo, un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros, en vosotros, con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Ven? Así que Dios se está mostrando en este tiempo a través de su iglesia y está dando a conocer esas grandes verdades y está dándole a conocer la multiforme sabiduría de Dios, o sea, la multimanera como Dios puede obrar, la multimanera como Dios te puede aparecer, como la multiforme que Dios se puede dar a conocer a tu vida y revelársele allí al corazón del hombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso Él está entonces con su iglesia allí trabajando, lidiando y llevándolo a una posición para que esa iglesia pueda entonces mostrar a ese Dios todopoderoso, ese Dios bondadoso, el cual se trabaja con los dones que Él ha entregado a su iglesia, las facultades, el cuales son los dones, las herramientas que Dios trabaja con su iglesia para mostrarle que Él tiene sabiduría, Él tiene ciencia, Él tiene allí don de sanidad, don de discernimiento, Él tiene don de sabiduría, Él tiene allí don de género de lengua, interpretación de lengua, Él tiene don de profecía. Así que Dios se está mostrando a través de los miembros del cuerpo de Dios, miembros del cuerpo de su iglesia, la elegida que Él compró con sangre allí en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vemos entonces que Pablo claramente dice, después de su experiencia, dice, bueno, yo tengo esa experiencia, ahora voy entonces a darla a conocer. Y por eso cuando allí leímos la escritura esa, en 1 Corintios capítulo 2, allí Pablo con tal seguridad, después de la experiencia, dice allí, en el versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría, anunciaron el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombre, mas en poder de Dios. Pero hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se desvanece, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Dios de gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese, terrible esto, porque con esa sabiduría que Dios da, si los religiosos en su día fueran entendidos, fueran sabidos, esa sabiduría de Dios,
jamás hubieran crucificado al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo fueran entendido, lo fueran visto como el Hijo de Dios, pero jamás lo pudieron ver, estaban cegados a esa verdad. Más bien antes de decirle, tú eres hijo de Dios, no, le dijeron, tú eres, tienes demonio, eres bebedor, eres comelón, eres del echar los demonios por el príncipe de Belcebú. Entonces, ¿qué le dijeron? Tú eres un diablo. ¿Ves? Lo trataron de distinta forma, menos como hijo de Dios. Por eso la Biblia, Pablo dice claramente que si los príncipes de este mundo fueran sabios, esa sabiduría no fueran crucificados al Dios de gloria. Y él lo está diciendo con su propia experiencia porque él fue uno de los que estaban allí también apedreando a Esteban, este hombre diácono ya de la iglesia primitiva. Él fue también encontrado en esa condición de asesino porque también se metió en ese problema cuando no sabía lo que estaba haciendo. Él estaba cegado a la verdad de Dios y estaba creyendo que estaba haciendo un favor a Dios, persiguiendo a los creyentes, a los cristianos, y sabía que era errado cuando tuvo entonces ese encuentro personal con el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque no le había sido revelado las cosas secretas del Señor, esas cosas que Dios tenía ocultas, esas cosas que no había ojo que había visto eso, ni habían oído que habían oído, ni habían subido en corazones de hombre. Esas cosas ocultas ya ha sido revelada para él y por eso está hablando con verdad aquí en este escrito que él dejó. Y dijo, antes como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazones de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice el versículo 10, pero Dios nos los ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿quién revela, amado hermano? El hombre no puede revelar nada, lo revela Dios a través de su Espíritu Santo. Esas cosas secretas, ese ojo que todo lo ve y se le puede mostrar al hombre como él quiere que se mostrársele. Pero si él no permite que usted abra sus ojos y pueda ver la gloria de Dios, ver esa manifestación de Dios en su medio, entonces no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios tiene que revelárselo. Dice el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso cuando los religiosos se chocaron con el Señor, ¿qué doctrina es esta? Le dijeron cuando estaba hablando, predicando el Señor. El Señor dijo, esta doctrina no es mía, esta es la que el Padre me envió. No es mía, no es del ser humano, esa es doctrina del cielo. Eso el Señor le mostró a los religiosos, pero no pudieron entender jamás, porque era un secreto, cosas que el ojo humano no podía ver y no podía entender completamente. Pero allí estaba entonces Dios dándose a conocer a un hombre religioso, como fue el apóstol Pablo o Saulo de Tarso, dándose a conocer ahí a lo abiertamente todos esos secretos, lo que el ojo humano no podía ver. Y dice allí entonces el versículo 14, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu. ¿Qué es el hombre animal? Porque le son locura y no las puede entender porque se ha de examinar espiritualmente. Pero el espíritu juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ve? Entonces, allí estaba entonces el apóstol Pablo hablando esta gran verdad, diciéndole
que yo tuve esa experiencia, a mí se me presentó, yo lo pude ver, ese Dios de la vista, lo pude ver con mis propios ojos y allí entonces yo pude entender claramente que estaba errado, pero ahora les digo que Él ha mostrado esto, que cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido corazones de hombre, es la que Dios tiene preparado para los que le aman. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es el Dios de la vista, el Dios que te observa, el Dios que te conoce y el Dios que te puede responder si tan solo te pones a cuenta con Él. Así que, amado hermano, hemos llegado al final de este programa y les damos entonces la bienaventuranza a aquellos que han oído, aquellos que están atentos a la voz y que puedan entonces poner por obra su palabra. Así que Dios me les bendiga en esta hora. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella es la que nos ayuda, Señor. Ella es la que nos edifica y ella es la arma poderosa en Dios que nos libra, Señor, de toda cosa mala. Padre eterno, te ruego, Señor Jesús, que te le revele, Señor, en esta hora, Señor, aquellos hombres, aquellas mujeres, Señor, aquellos ancianos, Señor, que están atentos a tu voz, Señor, que están oyendo o que oirán estos programas, Padre eterno. Sea usted con ellos, Señor, dándole, Señor, entendimiento. Oh, Dios de la gloria, que ese Dios todopoderoso, ese Dios de la vista, Padre eterno, que todo lo está viendo, todo lo está observando, sean con ellos, Padre mío, para que pueda así mostrársele y ellos pueden entonces tener sus ojos, Señor, atentos y sus oídos prestos, Señor, para ver y oír, Señor, lo que tú le estás diciendo. Sea usted con ellos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Y cualquier necesidad, Padre eterno, en medio de ellos, sea usted respondiéndole en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se lo pedimos. Amén y amén. Amén. Que Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.